Harry Potter y la sucesión ensangrentada. Capítulo 16. Aracnicidio. Harry guió al trío de centauros hacia Hogwarts, y más cerca del nido de acromántulas más grande, colmena, lo que sea. Él prefería decir nido. Tenemos que parar y recuperar nuestro equipo, le dijo Firenze a Harry. Volvió a mirar al hombre. ¿Dónde?, preguntó. Un poco más adelante y a la derecha. Lo guardamos todo en un escondite antes de acercarnos a Mossad, le dijo Vane. Harry le indicó que avanzara y así lo hizo, dirigiéndose hacia un matorral de espinos silvestres repleto de doxies. Se sorprendió al ver que el enjambre no se inmutó ante la presencia del centauro y le permitió acceder a su guarida y sacar 3 fardos de cuero. 2 eran idénticos, uno tan largo como la altura de Vane. Le entregó el paquete más grande a Firenze y uno de los más pequeños a Ronin. Cada uno desplegó su paquete para mostrar que los 2 más pequeños contenían arcos y carcajes bien surtidos. El grande contenía una lanza de madera con punta de hueso y lo que parecía ser un escudo de obsidiana. A Harry le divirtió mucho imaginar a algún pobre infeliz esquivando la lanza de Firenze para un ataque más cercano, solo para recibir un buen golpe con el escudo. «Estamos listos para la guerra, su oscura majestad», dijo Vane con lo que se consideraba humor viniendo de un centauro. Harry soltó una carcajada ante el chiste. Era la primera vez que alguien lo contaba y resultaba gracioso. Quizás se debía al contraste entre el estoico Vane y su humor y lenguaje tan infantiles. «Pongámonos en marcha», ordenó Harry. Volvió a tomar la delantera y caminó en la dirección que sabía que llevaba a la colmena. Después de visitarla una vez, uno nunca la olvida, y después de perderse en el bosque una docena de veces a lo largo de los años, uno termina por aprender a orientarse. Llegaron en un abrir y cerrar de ojos, encontrándose frente a una hectárea entera de bosque acordonada con una espesa telaraña, como el nido de una tarántula. Una hectárea probablemente se quedaba corta, para ser honestos. La única abertura, como la de una araña trampilla, se extendía frente a ellos. ¿Estrategia?, preguntó Harry. «Atrapadlos dentro», aconsejó Vane. «Prended fuego a toda la telaraña que los rodea, si podéis». Harry acepta el desafío a su destreza y alza su varita bien alto en el aire. «Incendosorcio», recitó lentamente, manteniendo la imagen de una cobra firmemente grabada en su mente. Una llamarada, como una cinta, surgió de la punta de su varita. Creció 2 metros, luego 10, y al alcanzar su altura máxima se dividió en 2 mandíbulas afiladas. El cuello que quedaba debajo se ensanchó formando la característica capucha de una cobra egipcia. Entonces se quitó el respirador para asegurarse de que su orden fuera clara. «Ve, consume todo el perímetro exterior de este recinto. Enróllalo como una rata y quémalo hasta reducirlo a cenizas». Harry siseó en parcel antes de volver a ponerse el respirador. Obedeció, alejándose de él como un dragón oriental y deslizándose sobre la superficie de la cúpula de telaraña como una roca. Dondequiera que su cuerpo reptante tocaba las décadas de hojas secas, ramitas y polvo, estallaban en llamas propias hasta que toda la guarida se iluminó con llamas naranjas y rojas. «Ahora que están atrapados, intentarán huir por la entrada o intentarán atrincherarse», dijo Ronin. «En el primer caso, los eliminaremos de 2 en 2 mientras se abalanzan sobre nosotros, recreando a nuestra manera la batalla de Termopilare. En el segundo, iremos tras ellos para armar un auténtico pogo», concluyó Harry su estrategia. El primer caso resultó ser la mano que les había tocado, cuando una bandada de acromántulas se precipitó por la estrecha abertura hacia su abrazo. El chirrido de sus mandíbulas y el golpeteo de sus patas afiladas como cuchillas contra el suelo bastaron para provocarle un poco de aracnofobia incluso a él. Pero él y sus compañeros comenzaron su ataque de todos modos. Fue realmente lamentable, como leones cazando a los rezagados de una manada de antílopes. Cada flecha de Vane y Ronin daba en el blanco, justo en el centro de sus 8 ojos saltones. Firenze se mantenía a distancia con su lanza, dispuesto a atravesar a cualquiera que tuviera la mala suerte de esquivar la lluvia de flechas y hechizos, pero Harry se aseguró de que ninguno lo lograra. Percusio. Incarceroso. Sectum sempra. Locomotor mortis. Harry conjuró una cadena de hechizos. Cada hechizo fluía con facilidad hacia el siguiente, y el último movimiento de la varita de cada uno era el primero del siguiente. Cada uno lo había elegido mentalmente de camino, como un buen contraataque contra la acromántula. Apuntaba directamente entre los ojos con su perforador para imitar las flechas de Ronin y Vane, a las piernas con el incanceroso para envolverlas en cuerdas y cadenas, y las partía por la mitad de un solo golpe con el mejor invento de Snape.
La maldición de inmovilización de piernas la añadió casi en broma, pero en realidad era devastadora para criaturas con 6 extremidades que atar. Pronto, la pequeña abertura que servía de paso a las termópilas se llenó de montones de acromántulas muertas, y ya nadie más podía pasar. Ari sintió la tentación de quedarse al margen y dejar que todo ardiera, pero no podían estar seguros de que las que quedaban dentro no murieran a causa del fuego. Voy a entrar. Firenze, Vane, Ronin. Ustedes 3 vayan a los extremos norte, oeste y este de la colmena y monten guardia, ordenó Harry. Si alguno logra escapar a través de la telaraña, dispárenle o persíganlo. Como usted ordene. Dijeron todos al unísono antes de marcharse al trote. Por fin solo, Harry giró la piedra sobre su dedo 9 veces, pronunciando un nombre cada 3 giros. Alastor Moody. Sirius Black. Regulus Black. Los convocó uno por uno. A medida que pronunciaba cada nombre, las sombras de los hombres en cuestión aparecían ante él. Aconséjame cuando vaya a la batalla y mis ojos en la nuca. Harry preguntó más que ordenó. Todos asintieron. Siempre. Dijo Sirius con tristeza. Espera, ¿qué demonios es esto? Estoy despejando un nido de acromántulas a cambio de valiosos aliados nuevos, dijo Harry simplemente mientras avanzaba. Harry agitó su varita y se apartó con pereza, dejando que la montaña de arácnidos muertos rodara a su lado y se apartara de su camino. La entrada al nido estaba vacía, sin más acromántulas, muertas o en plena carga, pero ardía con la misma intensidad que el resto del exterior. Avanzó sin miedo, aplicando sobre su capa una serie de encantamientos ignífugos y refrigerantes. Así, las llamas lo rozaron inofensivamente mientras entraba en la vasta pradera donde Aragog había sido su hogar, y allí vio al resto de su prole acurrucada en el centro del infierno. Como sospechaba, planeaban esperar a que el fuego se extinguiera lo más lejos posible del exterior para luego huir. No podía permitir que ninguno escapara. Las 800 miradas se posaron en él en el instante en que entró. Desde luego, no es muy inteligente de su parte agruparse así. ¿Cómo va tu hechizo explosivo?, preguntó Alastor. Harry sonrió con sorna bajo su respirador. Bombarda. Exclamó, arrojando la bomba justo en el centro de la masa de miembros delgados. Los efectos fueron inmediatos. Los que estaban cerca del centro se convirtieron en papilla y los demás salieron disparados hacia afuera como una ola en un estanque tras arrojar una piedra. Todos se abalanzaron sobre él. Él respondió simplemente retrocediendo hacia la entrada en llamas, donde el fuego se mantenía bajo y dudaron en avanzar más. Para él, las brillantes llamas naranjas y rojas que lo lamían eran como una cálida brisa de verano. Para ellos, era un calor mortal que podía hervirlos por dentro si se acercaban demasiado. Se quitó el respirador y agitó su varita en varios puntos del saliente en llamas. Hora de cenar. Susurró en Parcel. Cada parte de las llamas que señalaba daba a luz a cobras adultas. Mejor dicho, a cobras gigantescas hechas de fuego voraz. Volaban hacia los enemigos restantes para morderlos y envolverlos. El chillido, ya familiar, de las acromántulas moribundas llenaba la pradera. Se preguntaba cuánto de ese chillido eran sus voces y cuánto el sonido de sus entrañas hirviendo, como las langostas en una olla de agua. Mientras él se concentraba y controlaba a las serpientes con su varita, las sombras de Regulus, Sirius y Alastor rodeaban la pradera, buscando amenazas. Regulus llegó al otro extremo, donde Aragog se había enterrado, y lo llamó. Hay uno más grande aquí dentro, exclamó Regulus. Harry dirigió su varita hacia la abertura y avanzó, ignorando a las más pequeñas y moribundas que encontraba a su paso. Cuando estaba a unos 10 metros, la acromántula más grande irrumpió con agresividad, cerrando sus pinzas amenazadoramente. Al parecer, era la última de las primogénitas de Aragog y Mosag. Harry Potter. Decía. Te recuerdo, Ak. Harry interrumpió su intento de conversación clavándole un perforador a máxima potencia en uno de sus ojos. Aunque la gente lo acusara, en serio o en broma, de ser un señor oscuro, había ciertas cosas en él que le impedirían para siempre merecer ese título. Una de ellas era que no monologaba. Él actuaba. Al diablo con el coqueteo y la pompa, adiós a la farsa. Si alguna vez lo pillaban lanzando pullas e insultos, sería para ganar tiempo o con otros fines estratégicos. Tales tácticas no eran necesarias aquí. En cambio, recurrió a su táctica anterior de encadenar las patas de la criatura más grande y arrancarle los ojos uno por uno. Como eran las únicas partes que podían dañarse con hechizos rápidos y sencillos, continuó así hasta dejarla completamente ciega. Y así, ciega e inmóvil, cayó llorando de vuelta a su madriguera, lastimosamente.
Para asegurarse de que las acromántulas restantes estuvieran muertas, Ari agitó su varita en un movimiento circular y apuntó a la madriguera en la que se había refugiado, y las 6 serpientes de fuego restantes se abalanzaron sobre ella para rematar la faena. Las paredes que rodeaban el nido se habían quemado por completo y sus restos se desplomaron al suelo. El combustible se agotó, los árboles que sostenían las telarañas y los escombros se derrumbaron, y el muro de llamas cayó al suelo. También lo hizo la entrada circular que había detrás de él. Y así, permaneció allí, en silencio y con paciencia, mientras las últimas llamas se consumían hasta convertirse en cenizas. Pasó 1 minuto, luego 2. Poco después, la última luz brillante de sus llamas se extinguió y quedó sumido en la oscuridad absoluta de la noche, en un bosque enmudecido por el horror que había desatado sobre él. Este silencio se rompió con el sonido de cascos que se acercaban desde 3 direcciones diferentes. Vayan a Mossad, les ordenó Harry a los 3. Consuela aquí. ¿Por qué? Preguntó Vane. Es una madre afligida, y acaba de presenciar cómo masacrábamos a sus hijos en una matanza que debería haberse evitado. Y que fácilmente podría haberse evitado, respondió Harry. ¿Cómo estás tan seguro de que observó con su clarividencia? Preguntó Vane. Harry lo miró fijamente. Porque es madre. Ve con ella ahora mismo. No me sirven los guerreros que no pueden mostrar humanidad a sus aliados, por muy eficaces que sean. Volveré por ti, por ella y por sus hijos supervivientes en cuanto pueda, explicó Harry. Como si aceptaran su razonamiento y sus órdenes, el trío se alejó trotando en la dirección de donde habían venido, dejándolo solo con los muertos. ¿Por qué nos llamaste? Preguntó Sirius. Parece que podrías haberlo resuelto todo tú solo sin problema. Es una combinación de mi costumbre de subestimarme constantemente y sobreestimar a mis enemigos, les dijo Harry. Es un buen hábito. Consérvalo, aconsejó Alastor. Harry asintió, interiorizando sus palabras para no olvidarlas jamás. Era una sabiduría que ya había puesto en práctica hacía tiempo, aprendiendo del constante error de Voldemort de subestimarlo, en particular. Ya puedes irte, ordenó Harry. Y así, los espíritus de los muertos lo dejaron solo, rodeado de cenizas humeantes y brasas. Incluso a través de su respirador podía saborear el dulzón humo de la carne de araña quemada. Era como una mezcla de langosta con pelo quemado y neumáticos quemados. ¡Qué desperdicio de vida! Cada uno de ellos podría haber llegado a ser alguien. Todos tenían la inteligencia de un humano, pero a diferencia de Aragog, no habían sido criados como tales. ¿Qué vidas podrían haber tenido si no hubieran sido aislados en el bosque? Si hubieran vivido en una sociedad donde pudieran aprender, hacer amigos, escribir historias y crear magia. No era tan ingenuo como para pensar que podrían vivir en una sociedad donde arañas de 2,5 metros y humanos se sentaran alrededor de una fogata cantando Kumbaya, sino en una donde tuvieran sus propias comunidades dentro de la sociedad mágica, como los duendes. Eso parecía plausible. Pero no. Tenían que vivir en un mundo tan estúpido, donde sirenas, centauros y acromántulas se refugiaban en la naturaleza. Esta estupidez lo obligó a eliminarlos como a los animales rabiosos en que se habían convertido. Tal como haría con muchas brujas y magos. ¡Qué desperdicio! Se lamentó. Luego dio media vuelta y continuó su viaje a Hogwarts. Pronto tendré que volver con ese tal Dunk para conseguir más, le dijo Albert a Wesker. De hecho, su bolsa de marihuana estaba a punto de acabarse y tendrían que volver a consumir nicotina en lugar de THC. El problema era que el olor de la marihuana era tan desagradable que ahuyentaba a la mayoría de las criaturas del bosque prohibido. El tabaco parecía atraer a algunos bichos raros, así que preferían no volver a los cigarrillos. Bueno, date prisa con eso, le dijo Wesker a Albert. Es lo único que me alivia el dolor de rodilla y no me deja incapacitado. ¿Sirve para el dolor postoperatorio? Preguntó una tercera voz. Albert y Wesker se pusieron de pie de un salto y dirigieron sus varitas hacia la voz, pero fueron tomados por sorpresa y demasiado lentos. Septum Sempra. Dijo la voz en un tono casi aburrido. Lo último que vio Albert fue un par de ojos verdes y brillantes en la oscuridad. Harry pasó por encima de los 2 aurores del ministerio que estaban jugando a manosearlos, mientras ellos y los 2 árboles partidos por la mitad que estaban a su lado caían al suelo con un estruendo. Ni siquiera se molestó en destruir o registrar los montones de ramas y túnicas. Estaban lo suficientemente adentro del bosque prohibido como para que nadie los encontrara antes de que los Thestrals o algún otro habitante del lugar se los llevara.
Recorrió los 20 metros restantes de bosque que separaban el lugar donde los había encontrado del recinto principal, y al llegar a los campos de Hogwarts, se quitó la mascarilla. Inhaló profundamente por la nariz, disfrutando del aroma del aire húmedo de la primavera, y suspiró con placer al contemplar el castillo. Todas las luces estaban apagadas, salvo las de las ventanas que sabía que pertenecían a los profesores. Aún así, la luz de la luna brillaba con esplendor en las demás ventanas. Ya estoy en casa. Se susurró a sí mismo. Capítulo 17. Visitando el hogar. Harry caminaba por los terrenos sin preocuparse por esconderse ni ser visto. Una parte de él esperaba que alguien lo viera. Ansiaba pelear. Pero el mapa ya le había mostrado la clara falta de actividad en los terrenos y en el castillo propiamente dicho. Las demás patrullas terrestres estaban todas al otro lado del castillo, haciendo su ronda, por lo que solo las patrullas del interior debían vigilarlas. Su camino lo llevó a los invernaderos y, tras ellos, a una puerta de hierro negro que sabía que conducía a las mazmorras. La atravesó y se encontró en un pasillo contiguo al que albergaba las cocinas y la sala común de Hufflepuff. Cruzó dicho pasillo y pasó junto a ambos, haciéndoles cosquillas en el frutero al pasar, solo para oírlos reír, pero ignorando el pomo de la puerta que se abrió de golpe. Subió la pequeña escalera que conectaba la cocina con el vestíbulo, revisó una vez más el mapa del merodeador para asegurarse de que no tenía problemas de orientación y continuó hacia la gran escalera. Se detuvo en seco al llegar a ella. Ninguna escalera conectaba el camino que necesitaba seguir. La escalera del segundo piso conectaba con la del primero en la pared opuesta. Y así sucesivamente, como si el castillo se hubiera organizado específicamente para dificultar el paso de un piso a otro. Tenía sentido. El castillo quería mantener al profesorado alejado de los estudiantes para evitar que se extendieran rumores. Pero Harry tenía una gran necesidad y sabía que el castillo aprobaría su misión. Hogwarts, si fueran tan amables, creo que me necesitan en el 7º piso, dijo Harry en voz alta, dirigiéndose a las paredes que lo rodeaban. ¿No me ayudarían? En cuanto pronunció esas palabras, las escaleras cobraron vida. Cada una de ellas se reorganizó para ofrecerle el camino más directo hacia arriba. Un tiro limpio hacia su objetivo. Muchas gracias, dijo Harry al castillo. Te he echado mucho de menos. Harry acarició las barandillas de piedra mientras ascendía, maravillado por la suavidad y la sensación de la magia sobre su piel. Una sensación que casi había olvidado. Realmente había echado de menos cada rincón de Hogwarts y le entristecía saber que solo estaría allí unas pocas decenas de minutos. Deseaba contemplar cada rincón de la belleza interior del castillo, como en tantos paseos nocturnos anteriores, pero el deber lo llamaba. La subida al 7º piso transcurrió tranquilamente en la oscuridad de la noche, con todos los retratos a lo largo del camino sumidos en una suave siesta. Al pasar por el 4º piso, divisó unas varitas luminosas. Sin duda, prefectos o aurores de guardia. Los ignoró y siguió su camino, sin siquiera encontrarse con Peeves, como era costumbre en esas noches importantes. Se desvió hacia el 7º piso y continuó su paso pausado hasta el retrato de Barnabas y sus trolls bailarinas. Se giró para mirar fijamente la sección de pared que conocía tan bien. Se llevó la varita a la boca y se concentró en un recuerdo reciente. La expresión de Lucius cuando su Cruciatus lo derribó al suelo y la sombría resignación del hombre destrozado mientras la maldición asesina le arrancaba el alma. El recuerdo le conmovió profundamente a Harry, y entonces dos simples palabras dieron vida a su luminoso ciervo. Expecto Patronum. Recitó en voz baja, y mientras la niebla blanca se condensaba, se quitó la máscara y susurró en ella. Estoy aquí. El ciervo se materializó lentamente, y luego, con un gesto de Harry hacia la pared que contenía la sala de los menesteres, su Patronus atravesó la piedra y más allá para entregar su mensaje. Harry se bajó la capucha y se quitó el respirador por completo, a pesar del dolor que le causaba. Su cambio de aspecto ya sería bastante impactante sin parecer un paciente de hospital. Su piel pálida y cetrina, y sus ojos oscuros y cansados, ya eran bastante malos. Y ni hablar de lo delgado que se había puesto. Pasó un instante, pero solo uno, antes de que la familiar puerta triangular apareciera ante él y se abriera para revelar el rostro sonriente de Neville Longbottom. Harry. Gritó en un susurro mientras agarraba a Harry por el cuello y lo arrastraba adentro, cerrando la puerta de golpe tras ellos. Harry quedó momentáneamente cegado por la brillante iluminación de la habitación y ensordecido por el estruendo de vítores y gritos de júbilo de al menos un centenar de adolescentes mientras era envuelto por un mar de manos. Harry. Dijo Seamus mientras lo abrazaba con fuerza.
La incómoda sensación de que le estaban exprimiendo la vida duró solo un instante, pues la lluvia de manos arrastró al irlandés y un nuevo abrazo lo reemplazó. A partir de ahí, lo bombardearon con palmadas en la espalda, caricias en la mejilla e incluso más abrazos de todos. Parecía que todas las personas de Hogwarts, o al menos todas las que le caían bien, estaban apiñadas en esa habitación. Entre los 23 miembros del ejército de Dumbledore había al menos el doble de estudiantes más jóvenes a los que apenas conocía, y algunos que no reconocía en absoluto, pues se había perdido la ceremonia de selección de los nuevos alumnos de primer año. Finalmente, la tormenta amainó y fue reemplazada por el zumbido habitual de una gran sala llena de estudiantes de Hogwarts, y Harry solo tuvo que alzar la mano para pedir silencio. Me alegra mucho verlos a todos sanos y salvos, les dijo. Pero tenemos trabajo que hacer. Todos adoptaron una expresión seria y los miembros de Suda se pusieron firmes. Pero antes, ¿podrían Cho, Dennis y Colin reunirse conmigo afuera? Preguntó. Necesito hablar con ellos sin que ustedes nos oigan. Tras echar otra mirada a su alrededor en busca de rostros conocidos, divisó a Millicent acurrucada con Daphne y Astoria Greengrass. Harry parpadeó y se quedó boquiabierto al ver a las chicas de Slytherin, y aún más al notar sus ojos negros idénticos y el labio partido de Astoria. Sacudió la sorpresa y pensó que sería una historia que escucharía pronto, antes de señalar a la más alta de las chicas e indicarle que se acercara. Ella dudó un momento, pero aún así accedió. Harry dio media vuelta y regresó a la puerta del 7º piso, revisando disimuladamente el mapa del merodeador para asegurarse de que nadie se acercara. Al comprobar que era seguro, la abrió de golpe y salió, esperando a que los tres se unieran a él. De espaldas a la puerta, alzó la mano izquierda hacia su rostro y giró la piedra negra 3 veces antes de susurrarle algo. Albus Dumbledore. Heller Grindelwald. Susurró. Se dio la vuelta y vio a Cho, Millicent, Dennis y Colin salir de la habitación tras él, mientras la puerta se cerraba y desaparecía justo cuando las sombras de Dumbledore y Grindelwald se manifestaban. Habló sin que nadie se lo pidiera. Jun y Eric están vivos y sanos, les dijo sin preámbulos. Y tu madre también está bien, Millicent. El efecto de la buena noticia fue inmediato. Cho retrocedió tambaleándose, apoyando un brazo contra la pared para no caerse, aliviada. Dennis y Colin se abrazaron con tanta fuerza que parecía que iban a hacerse daño. Millicent fue la más reservada. Se llevó una mano al pecho y exhaló un largo suspiro de alivio. «Oigo venir un pero», dijo Gellert en tono de broma, entre risas. Su risita se ahogó en su garganta ante la mirada asesina que Albus le dirigió. Esas gafas de sol disfrutaban siendo unas cretinas, sabiendo que Harry era el único que podía verlas u oírlas. «¿No han resultado heridos en absoluto?», aclaró Cho desde donde estaba sentada en el frío suelo. Harry buscó la guía de Albus. «La verdad», dijo Albus. «Sus cuerpos están intactos y sanos», les dijo Harry. «No han sufrido mutilaciones. Pero sí padecieron horriblemente mientras estuvieron en posesión de esos monstruos». Los tres cerraron los ojos mientras Harry confirmaba lo que sabía que era su mayor preocupación por sus hermanos pequeños, después de la muerte, obviamente, y se odió aún más por cada pizca de dolor que les estaba causando con esas palabras. «Pero deben saber que han sido una verdadera alegría para todos nosotros desde que los rescaté. Se han recuperado rápidamente y son unos ayudantes encantadores en la base. Y la señora Bulstrode ha sido una mujer muy fuerte, resuelta e inspiradora». Continuó. «Necesito que todos sean tan valientes y fuertes como ellos. Porque si ellos pudieron recuperarse de esto, ustedes también pueden». «Excelente, Harry. Ahora asegúrate de recalcarles a los pequeños lo mucho que necesitan a sus hermanos mayores», aconsejó Dumbledore. «Necesitan tener de nuevo en brazos a sus hermanos mayores, a su hermana mayor y a su bebé. Cuando regresemos, tu único objetivo en la vida, en la medida en que esta guerra lo permita, será hacer que cada segundo sea hermoso para ellos», les indicó Harry. «Se lo merecen. Adviérteles que no obliguen a sus seres queridos a sincerarse ni a fingir que los entienden. Esa es la manera más segura de alejarlos, o al menos de enfadarlos», advirtió Gellert con un tono que le dejó claro a Harry que hablaba por experiencia. «Ahora bien, eso no significa que debas obligarlos a que te lo cuenten. A veces la sanación es algo interno que no se comparte», advirtió Harry. «Y no necesito que vayas a decirles que sabes por lo que están pasando, porque estoy bastante seguro de que pocos, si acaso alguno, lo sabemos. Simplemente acompáñalos, quiérelos como siempre lo has hecho y sigue adelante con tu vida». Colin, Dennis, Millicent y Cho asintieron.
Cho se levantó temblorosamente del suelo y se arregló la ropa antes de respirar hondo. No se secó las lágrimas antes de volverse hacia Harry. ¿Y sus captores?, preguntó ella. Háganlo vívido, aconsejó Gellert sin que nadie se lo pidiera. Harry miró del antiguo señor oscuro al antiguo director. Cuando Albus asintió, Harry siguió las instrucciones de Gellert. La venganza que les infligí fue rápida, violenta y dolorosa, pero mucho mejor de lo que cualquiera de ellos merecía, se jactó Harry con un tono cortante. Así que, aunque no puedo ayudarlos a sanar, me aseguré de que encontraran la paz. Era lo mínimo y lo máximo que podía hacer. Fue en ese momento cuando volvió a sentir la necesidad de su respirador y se aferró a él entre sus túnicas mientras un ataque de tos inesperado lo asaltaba. Harry. Gritaron Colin, Dennis y Cho al unísono y, de nuevo como uno solo, extendieron la mano para ayudarlo. Les hizo un gesto para que se alejaran y se volvió a colocar la mascarilla antes de dar unas cuantas inhalaciones. Yo, por otro lado, he sufrido muchos daños físicos. Pero yo también sigo luchando. Les dijo con una sonrisa que dejó ver en sus ojos. Ahora, volvamos adentro. Creo que tenemos que ponernos al día. Cho golpeó la pared 2 veces y la puerta reapareció, junto con Neville, quien les hizo señas para que entraran. Por favor, tengan en cuenta que Harry está herido y tiene que usar un respirador, anunció Cho en la habitación. Harry asintió agradecido a su ex mientras entraba y finalmente examinaba las condiciones de la vivienda. Solo entonces Harry se molestó en observar detenidamente la sala de los menesteres. En realidad era la sala de las cosas ocultas, llena de tiendas de campaña y muebles destrozados reorganizados como zonas de estar. Era como ir de acampada al campo de Quidditch, pero bajo techo, un estadio de Quidditch bajo techo. De repente, se me ocurre la posibilidad de que la habitación se convierta en un campo de Quidditch, expresó en voz alta, compartiendo sus divertidos pensamientos. Y no puedo comprender cómo no se nos ocurrió antes. Ginny, Cho, Richie, Demelza y Jimmy mostraron expresiones de asombro absoluto en sus rostros, mientras que los demás simplemente se rieron de su humor. De repente, se entristecieron. Y él sabía por qué. Era literalmente el último día que podían intentarlo, y solo entonces a uno de ellos se le ocurrió. ¿Y cuál es el plan, jefe?, preguntó Dean desde donde estaba, junto a las hermanas Greengrass. Vamos a dar un paseo en el expreso de Hogwarts, les dijo Harry. Después de evacuar a toda nuestra gente y vaciar esta habitación de cualquier cosa útil, nos reuniremos con los otros 2 equipos en Hogsmeade. El problema es, ¿cómo los llevamos a todos ustedes, 100 personas, a Hogsmeade sin ser vistos? Puede que tengamos que luchar un poco. Oh no, Harry, eso lo tenemos controlado. Dijo Seamus desde donde estaba de pie junto a un retrato de una chica rubia de aspecto amable. Golpeó con el puño el lateral del retrato y este se abrió, revelando un pasadizo toscamente tallado. Este bicho malo va directo a la cabeza del jabalí. Aberforth nos ha mantenido bien alimentados, explicó Seamus. Daphne tuvo el descaro de burlarse de eso, entre otras cosas. No envidiaba la dieta de la comida casera de Aberforth. En ese caso, empiecen a empacar. Quiero que todo lo que haya en esta habitación quepa en cualquier contenedor que puedan expandir y que sea ligero. Luego revisaremos lo que sea útil o peligroso. Mientras tanto, nosotros esperaremos a que los demás nos avisen de que el tren está listo, dijo Harry. Mientras tanto, me sentaré aquí para que me cuenten lo que ha estado pasando en nuestra encantadora escuela. Observó a quienes parecían más agotados o maltratados. Chasqueó los dedos y señaló a Daphne, Susan, Lavender y Padma, indicándoles con un gesto que se unieran a él. Quiero un relato equilibrado. Una perspectiva de cada casa. Vengan. Siéntense conmigo. Hablen. Corríjanse mutuamente y añadan los detalles que falten según sea necesario, indicó Harry mientras acercaba una silla. Las 4 chicas, salvo una indecisa Daphne Greengrass, accedieron de inmediato y se acercaron a la mesita de té donde él se había sentado. Daphne se unió solo después de una conversación en voz baja con su hermana pequeña. Cuando empezaron a hablar, a Harry no le gustó nada lo que tenían que decir. ¿Estás seguro de que es una runa algiz? Parece más bien una tiwaz, criticó Malcolm desde donde estaba tendido a su lado en las vías del tren. Por supuesto que es un algiz, idiota, siseó Dudley. El tiwaz es una flecha recta hacia arriba, este es un paraguas. Malcolm ladeó la cabeza para observar el grabado que Dudley acababa de añadir a la biela. Los muggles habían pasado la mayor parte de los últimos días aprendiendo runas con el desagradable duende Griphook. Era un profesor despiadado, pero de alguna manera les había gustado.
La novedad de poder hacer magia de verdad simplemente grabando símbolos en circuitos, como con la electrónica, les hacía sentir extrañamente poderosos. No sé, se quejó Malcolm un poco más. Le falta esa marca de verificación en el medio, ¿no? Dudley sacó de su bolsillo la pequeña guía de runas y las comparó. Efectivamente, le faltaba la marca en el medio entre las dos ramas. Había dibujado las dos ramas hasta la parte superior de la primera línea en lugar de hasta un tercio de su longitud, como debía. ¿Había suficiente espacio para extender la línea central sin alterar la disposición? Iré a buscar a Griphook, decidió Dudley. Salió arrastrándose de debajo de la locomotora y se agachó al acercarse al borde de la estación abandonada. Allí, Griphook estaba arrodillado sobre su conjunto de cristales, recitando un conjuro en su idioma gutural, que Dudley supuso que era algún tipo de hechizo. Según entendía, tenía que llenar los cristales de magia para dar energía a las runas, y tenía que hacerlo de una manera específica para que funcionaran con las runas que habían tallado. Algo así como asegurarse de que la electricidad tuviera el voltaje, el tipo de corriente y el amperaje correctos para un aparato. O al menos así lo explicó la chica enmascarada de pelo alborotado. Griphook, susurró Dudley. El duende interrumpió su cántico y levantó la vista. Si estropeo una runa aljiz al conectar las dos ramas en el extremo en lugar de a lo largo del cuerpo, ¿puedo extender el cuerpo para arreglarla? Preguntó Dudley. Sí, dijo Griphook sin dudarlo, y luego volvió a recitar sus conjuros ante los cristales. Bueno, está bien entonces. Me alegra saberlo. Empezó a deslizarse hacia atrás, hacia la parte del tren donde estaba Malcolm, cuando una imitación obviamente humana de un búho surgió de las vigas que daban a la estación del tren. Alzó la vista y, efectivamente, allí estaba la chica rubia intentando llamar la atención de todos. Recordó que el sonido del búho anunciaba la llegada del otro equipo, y el graznido del cuervo, la de los enemigos. Observó cómo la chica enmascarada aparecía junto a Luna y, juntas, derribaron una parte del techo de cristal. Tras romperse el cristal, el rugido de un motor llenó la estación. El estruendo hizo que todos se sobresaltaran, y Dudley oyó el inconfundible sonido de una cabeza golpeando metal, seguido de un ay. De Malcolm. El ruido del motor se acercaba cada vez más, hasta estar justo encima de ellos. Un segundo después, el sonido de un coche cayendo al suelo anunció la llegada del otro equipo. El motor se apagó poco después, y el espacio frente a Dudley se llenó con un Ford Anglia entero. Un Ford Anglia muy familiar. ¿No entraron ustedes a mi casa con esto? Recordó Dudley. No. Con eso sacamos a Harry de tu casa, dijo George desde su asiento en la parte trasera del coche antes de salir gateando. Su habitual jovialidad seguía presente, pero parecía algo atenuada. ¿Qué pasó? Preguntó Dudley con evidente preocupación. Problemas con los centauros, dijo Bill sin dar más detalles. Harry se encargó de ello. El señor Weasley juntó las manos y puso su habitual expresión amable. Pero estará bien. Tenemos que averiguar cómo meter esto. El señor Weasley abrió el capó, dejando al descubierto el bloque del motor. En eso. Dudley miró del motor del coche a la locomotora de vapor y viceversa. ¿Cómo? Preguntó Dudley, sin creer que tal cosa fuera posible. Las tres pelirrojas presentes se encogieron de hombros. ¿Magia? Dijeron al unísono. Dudley se quedó mirándolos fijamente, antes de percatarse de la figura que se alejaba de la esposa de Bill, quien se dirigía a la entrada de la estación, presumiblemente para montar guardia. Dudley recordó que Harry le había prometido a Fleur que se mantuviera alejada de él debido al efecto que sus poderes tenían sobre él, y se sintió algo culpable por haberla enemistado. Estaba seguro de que no era culpa de ella. Pero necesitaban desmontar un bloque de motor de un coche e instalarlo en una máquina de vapor, así que podíamos enmendar el error más adelante. Millie y yo éramos las únicas de Slytherin de mi año que nos negábamos a practicar maldiciones con alumnos más jóvenes. Y nos negábamos a lanzar la maldición Cruciatus a nadie, terminó Daphne. Así que me castigaron y suspendí defensa contra las artes oscuras junto con el resto. Lo mismo le pasó a Astoria. El castigo consistía normalmente en servir de conejillo de indias para que otros alumnos practicaran las artes oscuras con nosotros. Y así concluyó el último testimonio de las cuatro chicas. En algunos aspectos, las cosas en Hogwarts habían sido peores de lo que esperaba. En otros, mejores. Pero era necesario que todo terminara ya. Estoy increíblemente decepcionado, dijo Harry cuando las chicas finalmente terminaron de contar su historia de sorpresa.
Se puso de pie y se dirigió al centro del pequeño espacio despejado, donde habló a los presentes, quitándose primero la mascarilla para poder hablar con mayor claridad. Miembros del DA. Al frente y al centro. Gritó. El ruido de muebles, o peor aún, el estruendo de golpes, resonó por toda la sala, del tamaño de un estadio, mientras los 22 miembros del ejército de Dumbledore presentes, a excepción de Lavender, Susan y Padma, corrían, trepaban y se abrían paso a su paso hasta llegar a su posición. Incluso Marietta Edgecombe se colocó frente a él, formando una fila frente a él. Harry los observó, desde Cho hasta Seamus y los dos Creevey, y dejó entrever su fingido disgusto en su rostro. Se volvió a colocar la mascarilla en la cara. Me han informado de que todos y cada uno de ustedes han suspendido la clase de defensa contra las artes oscuras este año, dijo Harry. Esto es inaceptable. El revuelo ante su crítica fue instantáneo, y todos y cada uno de los miembros replicaron a gritos. La mayoría exclamaron que ahora solo se trataba de artes oscuras o, con un argumento mucho más razonable, que no podía esperar que las practicaran con los alumnos de primer año. Harry esperó a que se desahogaran antes de levantar la mano y dar más instrucciones. Espero que todos y cada uno de ustedes me entreguen sus boletines de calificaciones, ordenó Harry. Iré a reunirme con los hermanos Carroll y Griega. Hablaremos sobre cómo mejorar sus notas. No pudieron ver su sonrisa maliciosa al final de su actuación, pero captaron su intención y o bien resoplaron abiertamente o parpadearon confundidos ante la evidente malicia en su voz. Si tan solo hubieran podido ver la expresión cruel bajo su respirador, probablemente se habrían asustado mucho más. Pero, al final, cada uno sacó una boleta de calificaciones y se la entregó. Él se las guardó en el bolsillo y se dirigió a la puerta. Neville sigue al mando, dijo Harry a los presentes, antes de volverse hacia la mesa de té de la que acababa de levantarse. Señoras, ¿quieren acompañarme en esta última lección de defensa contra las artes oscuras de los Carrow? Ni siquiera dudaron en seguirlo a través de la puerta. Capítulo 18. Estudios rápidos. Daphne, Susan, Lavender y Padma lo siguieron por los pasillos sinuosos, alejándose de la sala de los mendigos, en completo silencio. Harry, que ya había localizado las rutas de las patrullas en su mapa, caminaba con una seguridad que, sin duda, los inquietaba, pero no quiso dar más detalles. Era mejor proyectar un aura de misterio, o al menos eso insistían Albus y Gellert. Ya había desactivado sus gafas de sol con la mayor discreción posible, y apenas un minuto después llegaron a la gran escalera. ¿En qué aula están?, preguntó Harry, a pesar de haber divisado ya las figuras dormidas de los Carrow en el mapa antes de que comenzara esta pequeña aventura. La misma clase de defensa de siempre, en la torre de astronomía, le dijo Padma. Harry asintió y se dirigió a la gran escalera para apoyar una mano en la barandilla. Hogwarts, dijo Harry en voz alta. ¿Podrías guiarnos hasta el tercer piso? Como había sucedido antes, cada una de las numerosas escaleras mecánicas formaba el camino más directo hacia su destino. Mientras lo hacía, acarició la barandilla con afecto. ¿Puedes hacer eso?, preguntó Daphne con comprensible sorpresa. Por supuesto, dijo Harry. ¿Acaso Dumbledore no te lo dijo nunca? En Hogwarts, siempre se ayuda a quienes la piden. Una lección dura para aprender justo el último día de clases. Muchas oportunidades perdidas para los nuevos exalumnos ahora que saben todo lo que podrían haber hecho durante su estancia en la universidad. Las oportunidades perdidas quitan el sueño mucho más que los errores o las vergüenzas. Y el tiempo perdido con las escaleras mecánicas, que se podría haber evitado fácilmente, fue un verdadero desperdicio. Bajaron las escaleras. Harry mantuvo la mirada al frente, sin temor a los prefectos ni a las patrullas de aurores. Hogwarts estaba de su lado, así que no tenían nada que temer. Eso no impidió que Lavender y Susan se mostraran visiblemente inquietas. Casi lo llamaría nerviosismo, pero lo ignoró de todos modos. El descenso al tercer piso fue corto y, al girarse, vieron a una patrulla de aurores de espaldas a ellos. Un par de aurores, ataviados con túnicas rojas, revisaban los armarios que solían servir de confesionarios. Percusio. Petrificus Frigalis. Harry entonó los dos hechizos con aburrimiento. Le clavó al auror de la izquierda en la base del cráneo con esa maldición penetrante, matándolo al instante. El segundo se quedó paralizado, literalmente, al ser alcanzado por la variante gélida de la Petrificus Totalis. El hechizo en sí no se consideraba oscuro, ya que estaba destinado a contener salamandras, fresnos y otras criaturas de fuego.
Ni siquiera era necesariamente mortal para un ser humano, siempre y cuando alguien estuviera cerca para lanzar el contrahechizo en cuestión de segundos. Y como esta sección del tercer piso no tenía retractos, nadie los encontraría en al menos una hora. Harry lo dio por muerto, pero aún así le lanzó un débil encantamiento cortante por la espalda. Si el frío no lo mataba, la profunda herida lo haría desangrarse. Le quedaba un minuto o más de vida. Escuchó cómo sus 4 sombras se detenían en seco al ver a sus 2 víctimas. Él también se detuvo. Pero no se dio la vuelta. Olvidé que todos ustedes han estado tan aislados de los horrores de la guerra mientras estuvieron aquí, dijo. ¿O acaso esperaban que simplemente tomáramos una agradable taza de té con Alecto y Amicus? Se giró para mirarlos, ver sus expresiones y sintió lástima por ellos. Bueno, bienvenidos a la guerra. Se pone más fea. Se lo prometo, les dijo Harry. ¿Vas a matarlos?, preguntó Susan. No, dijo Harry. Lo eres. Y si tienes algún problema con eso, puedes unirte a Voldemort. No te lo impediré. Pero te mataré la próxima vez que nos veamos. Sabía que le creían, así que se dio la vuelta y siguió adelante hacia su destino. Los 4 lo siguieron. Usando encantamientos silenciadores, el quinteto irrumpió fácilmente en el aula de defensa y en la habitación del personal. Los Carrow, de quienes Harry estaba casi seguro que eran hermanos, dormían profundamente abrazados. Los 5 lanzaron hechizos aturdidores simultáneamente para asegurarse de que permanecieran así hasta que Harry decidiera lo contrario. Sentadlos en sillas. Atadlos bien fuerte y amordazadlos, ordenó Harry. Luego, colocadlos en extremos opuestos de la habitación, uno frente al otro. Mientras los 4 hacían eso, Harry se dirigió al escritorio de la oficina al otro lado de la habitación y rebuscó en los cajones. Encontró la pluma y el sello correctos para cambiar las calificaciones de los alumnos y preparó los tinteros. Encendió la pequeña lámpara y colocó todas las boletas de calificaciones sobre el escritorio antes de darse la vuelta para supervisar el trabajo de sus soldados. Hicieron exactamente lo que les ordenó y flanquearon a sus 2 prisioneros por ambos lados. Daphne y Padma se colocaron a cada lado de Amicus, mientras que Susan y Lavender flanquearon a Alecto. Él rodeó la habitación, primero pasando detrás de Amicus para revisar sus ataduras y mordaza, y al encontrarlas en buen estado, hizo lo mismo con Alecto. Hecho esto, les indicó a los 4 que flanquearan la puerta y las ventanas antes de dirigir su varita hacia los 2 instructores incestuosos. Enerva. Enerva. Harry entonó 2 veces. Esperó unos instantes a que reaccionaran y se orientaran. Identificó el momento exacto en que lo reconocieron y comprendieron su situación por el pánico reflejado en sus ojos. Bien. Buenas noches, profesores. Alecto, Amicus. Me llamo Harry Potter. Seguro que me conocen. Asintieron. Bien. Vengo a hablar con ustedes sobre las calificaciones de mis alumnos. Dio vueltas por la habitación mientras dejaba que sus palabras calaran hondo. Durante mis 2 años impartiendo defensa contra las artes oscuras en Hogwarts, han sido alumnos espectaculares. Aprendían el Patronus en su 5.º año y, en algunos casos, en 4.º o incluso en 3.º, explicó Harry. Así que imagínense mi sorpresa al regresar y descubrir que la mayoría obtuvo una calificación de Troya en su clase. Me parece inaceptable. Sacó del bolsillo de su chaqueta 4 boletines de calificaciones, pertenecientes a las 4 jovencitas que se encontraban en la habitación con ellos. Ahora, me gustaría hablar sobre cómo podrían obtener una mejor calificación mediante puntos extra. O al menos estos 4. No me sirven los soldados que reprueban la clase de defensa, dijo Harry. El principal problema, según ellos, es que no pueden lanzar la maldición Cruciatus. ¿Es correcto? Asiente con la cabeza. Asintieron con gran entusiasmo. Bien. En ese caso, señoritas, les pido que me demuestren la maldición Cruciatus a estas 2, tal como se la enseñaron. Así podré evaluar su habilidad y ver si estoy de acuerdo con su calificación, indicó Harry. Los 4 avanzaron con un entusiasmo algo desmedido, pero él supuso que eso no era tan malo. Como antes, Daphne y Padma se volvieron contra Amicus, mientras que Susan y Lavender se volvieron contra Alecto. Los 2 mortífagos atados gritaron a través de sus mordazas mientras los 4 lanzaban la maldición de tortura, pero apenas duró un segundo y terminó. Señal inequívoca de un lanzamiento fallido, igual que cuando usó la maldición contra Bellatrix en el atrio del ministerio hace lo que pareció una década. Aún así, mejor pedir una segunda y una tercera opinión. Listo. ¿Dirían ustedes 2 que eso valió la pena?, preguntó Harry a los prisioneros.
Una vez más, asintieron con vehemencia. Sus palabras de desesperado acuerdo quedaron ahogadas en un galimatías debido a las mordazas. No estoy convencido, dijo Harry, volviéndose hacia las chicas. Échenmelo a mí. ¿Qué? Exigió Lavender mientras ella y Susan se alejaban de él. Padma se quedó boquiabierta, aunque solo fuera levemente, antes de recuperar la compostura y cerrar la boca, mientras que Daphne arqueó ambas cejas sorprendida por la petición. No me sirven los soldados que suspenden defensa, y menos aún los que cuestionan mis órdenes en una misión, y mucho menos delante de mortífagos, advirtió Harry. Si vais a cuestionar mis decisiones, hacedlo en privado después de terminar el trabajo, o deshágase de mí y traidora si os resultan tan intolerables. Ahora bien, os ordené que me lanzarais el Cruciatus. Harry se volvió hacia Daphne y le hizo un gesto para que lo hiciera. Ella no dudó ni un instante. Crucio. Siseó, mostrando los dientes. De repente, Harry se vio envuelto de pies a cabeza en rosales. Las zarzas espinosas se retorcían y se enroscaban a su alrededor como serpientes fuertemente enroscadas, tan apretadas que las espinas le raspaban los huesos. Terminó tan pronto como empezó. Un lanzamiento fallido, si es que Harry alguna vez había experimentado uno. Tiene usted un carácter delicado, señorita Gengras. Eso fue encantador, pero débil, le dijo Harry. Padma volvió a quedarse boquiabierta. ¿Ni siquiera gritaste? Dijo ella. Cuando has sufrido bajo el crucifijo de amos como Voldemort, ese patético hechizo no impresiona en absoluto. Empiezo a estar de acuerdo con el señor y la señora Carrow, dijo, fijando la mirada en Padma. Ahora te toca a ti. Ella dudó de nuevo, pero ante su propia ceja arqueada, apretó los dientes, endureció el labio superior y apuntó con su varita hacia su pecho. Crucio. Gritó prácticamente mientras intentaba forzar el hechizo. Hilos pegajosos de telaraña lo abrieron como cuchillas monomoleculares, enganchándose cada uno en la piel, la grasa, la carne, los tendones, los nervios y los huesos desgarrados, mientras lo cortaban en cubos como si fuera una cortadora de verduras. Tampoco duró mucho. Otro intento fallido. Eso fue diferente. Harry comentó, volviéndose hacia Susan y Lavender. Y bien. Estoy esperando. Lanzaron hechizos al unísono. Nubes de ácido tóxico cubrieron su cuerpo y llenaron sus pulmones, quemando cada milímetro cuadrado de sus fosas nasales y esófago a su paso. Simultáneamente, se encontró en el fondo del océano. El peso aplastante de los muchos kilotones de agua salada que lo cubrían lo oprimían desde adentro hacia afuera, mientras la presión detrás de cada seno nasal explotaba y lo aplastaba como una tortita. Fascinante. Verdaderamente fascinante. Tarareó. Empezaba a pensar que se podía aprender mucho sobre una persona basándose en la forma de su cruz, y sentía que acababa de descubrir una faceta nueva de esas chicas. Una faceta personal, como ver cómo su patrón Usobogar toma forma. Al notar que sus alumnos estaban visiblemente confundidos por su reacción al ser torturado, comenzó su clase. Seguro que todos recuerdan nuestra primera lección con Barty Crouch Jr., disfrazado de Alastor Moody, comenzó. En esa primera lección, compartió el secreto para lanzar un maleficio imperdonable. Nos dijo que podíamos apuntarle con nuestras varitas y lanzarle la maldición asesina, pero que lo peor que le pasaría sería una hemorragia nasal. No exageraba. No basta con apuntar con la varita y decir las palabras. Harry se acercó a donde Amicus estaba sentado, atado y amordazado. Le agarró un puñado del pelo y miró a las chicas para darle un toque dramático. Tienes que sentirlo de verdad, dijo con voz casi ronroneante, sintiendo una clara satisfacción al ver cómo los cuatro se estremecían ante sus palabras. Tienes que desear que sufran y, lo que es más importante, creer de verdad que merecen ser torturados. Es una mentalidad difícil de alcanzar incluso para los más crueles. Durante mucho tiempo me resultó incomprensible cómo alguien podía maldecirlo a alguien que no conocía personalmente, y mucho menos a alguien inocente. Pero creo que he descubierto cómo lo hacen personas como Bellatrix. Con una buena dosis de imaginación. Todos parpadearon ante su explicación. Quiero explicarles un escenario hipotético, explicó Harry. Imaginen que tienen a un hombre sentado frente a ustedes, atado y amordazado. Un hombre que forma parte de un grupo terrorista que asesina, tortura y viola abiertamente. Un hombre que conoce personalmente a quienes asesinaron a su tía y que los obligó a torturar o mutilar a sus amigos y hermanos. Una a una, sus rostros se ensombrecieron al comprender. Susan, al recordar el asesinato de sus tías, un horror tan reciente como 2 años atrás.
Lavender, por lo que la habían obligado a hacerle a Parvati, y Padma y Daphne por sus hermanas. Lo entendieron. Él sabía, en lo más profundo de sus corazones, que lo comprendían por completo. Si tuviéramos la suerte de tener a semejante miserable a nuestra merced, podríamos lanzarle el Cruciatus fácilmente sin necesidad de usar la imaginación, continuó Harry, ahora con ironía, mientras presionaba su varita contra el cuello de Amicus. Pero tendré que conformarme con imaginarme la escena mientras pronuncio la palabra, Crucio. Amicus reaccionó al instante y con mucha más intensidad que cuando se encontraba con dos de las chicas a la vez. Cada vena de su cuello se le hinchó y sus ojos se desorbitaron mientras gritaba a través de la mordaza. Las cuerdas que lo sujetaban y la silla crujieron mientras luchaba con todas sus fuerzas. En cuestión de segundos, su piel se enrojeció por el esfuerzo y comenzó a temblar. Ahora bien, hay varios mitos sobre la maldición cruciforme que me gustaría desmentir, continuó Harry mientras Amicus sufría la misma. El primero es que se transmite entre personas por contacto. Como pueden ver, lo estoy sujetando por la cabeza y no me afecta. No es una corriente eléctrica. El segundo es que la maldición puede volver loca a quien la sufra durante demasiado tiempo. Esto es solo un mito parcial. Puede ocurrir, pero lo más probable es que uno muera a causa de la maldición si permanece bajo su efecto durante mucho tiempo. Generalmente, por morderse la lengua y ahogarse con ella, o por las lesiones sufridas durante la convulsión. Con él atado y amordazado, ninguno de esos problemas existe. Para entonces, Amicus se golpeaba la cabeza en todas direcciones como podía, y sus ojos adquirieron una mirada inexpresiva y sin vida. Incluso empezaba a echar espuma por la boca a través de la mordaza. Así que ahora la cuestión es qué fallará primero. ¿Su corazón? ¿O su cerebro? ¿Sufrirá un infarto por el esfuerzo o un aneurisma? Claro, siempre existe la posibilidad de un derrame cerebral. ¿Qué es lo que suele provocar el estado de inconsciencia y falta de conciencia de las víctimas de la maldición, al igual que el trauma de la maldición? Continuó Harry. Solo tuvieron que esperar unos instantes más para saber que había muerto. Sus convulsiones y gritos cesaron de repente. Simplemente cayó inerte, sin vida, a pesar de que la maldición seguía activa. Y cuando la habitación se llenó del olor de sus entrañas vacías, Harry retiró la varita del cuello del cadáver, poniendo fin a la maldición. Como puedes ver claramente, está muerto, dijo Harry con naturalidad. Agarró la parte superior de la silla y arrojó al hombre contra la pared del fondo, donde la silla se hizo añicos y el cuerpo crujió, cayendo sin vida al suelo mientras la madera astillada caía sobre él. Los 5 que lo observaban se sobresaltaron ante la repentina muestra de violencia e ira de Harry, pero Daphne recuperó la compostura primero. Ahora, si ustedes, señoras, fueran tan amables de deshacerse también de esta basura, dijo Harry, haciendo un gesto cortés con la mano hacia el cuerpo atado de Alecto. Para entonces, la mujer gritaba y lloraba a la vez, con la boca amordazada, en una escena bastante lamentable, pero en los rostros de las 4 chicas no había rastro de compasión. Avanzaron obedientemente, formando un semicírculo alrededor de la mujer suplicante, sin prestar atención a las profundas marcas de lágrimas en su rostro. Lo único que tienes que hacer es tener muy presente quién es ella, apuntar con tu varita y decir esa palabrita mágica, instruyó Harry. Crucio. Dijeron todos a la vez, apenas dejándole terminar su instrucción. A juzgar por sus resultados, Harry diría que merecían con creces la calificación de sobresaliente que ahora les ponía en las boletas de calificaciones, sellándolas en la mesa de corrección. Sin duda, aprendían muy rápido. Los 5 salieron tambaleándose de la oficina hacia el aula de defensa en un estado de embriaguez extrema, casi tropezando unos con otros. De hecho, Lavender se cayó, y Harry casi la siguió intentando levantarla mientras él y los otros 3 se reían. Estaban ebrios de magia oscura. Eran los efectos secundarios de usar algo como el Cruciatus durante un tiempo prolongado. Se entendía por qué personas como Bellatrix se volvían locas por ello, adictas al placer obsceno que les proporcionaba. Mejor que cualquier droga, o eso decían. Sin duda era mejor que cualquier analgésico con el que había despertado tras su cirugía y que lo había dejado aturdido y débil. La magia oscura lo hacía enérgico y fuerte. Necesitaba tener más cuidado con ella. Al contemplar a las 4 chicas de piernas temblorosas, cada una tan hermosa como la anterior, Harry no pudo evitar suspirar al pensar en la vida que podría haber tenido. ¿Sabes? En un tiempo mejor, podríamos haber estado deambulando por estos pasillos borrachos de whisky de fuego en lugar de magia oscura, comentó Harry con tristeza. Ah, claro. Porque Casanova es tan encantador que podría emborracharnos a los 4 en una noche de aventuras amorosas.
Daphne bromeó entre risitas. Quiero decir, ¿lo logró esta noche, no? Le respondió Lavender bromeando con el Slytherin. Todos estallaron en risitas incoherentes después de su pequeño mordisco. No lo decía en ese sentido, Greengrass. Lo decía en general. Todos somos adolescentes y nos metemos en líos en nuestro último día en Hogwarts, dijo Harry, esforzándose por ponerse serio. Pero no puedo exagerar lo peligroso que es comportarse así. Todos habéis visto lo que el abuso de magia como esa puede hacerles a las personas. Es necesario saberlo, e incluso a veces usarlo, pero no os acostumbréis a los imperdonables ni abuséis de ellos. ¿Es por eso que Lestrange está siempre tan alegre? Preguntó Susan con entusiasmo. La vida de una adicta parece terrible, pero ella sí es feliz. No por mucho tiempo. Ella era una de las prioridades de los mortífagos a quienes matar. Tan pronto como sacara a su ejército de allí, se pondría manos a la obra. Qué bien, se le estaba pasando la borrachera. ¿Cómo vamos a volver al 7º piso así? Suplicó Padma. Sí, ¿y qué les vamos a decir a todos cuando lleguemos y nos vean así? Preguntó Susan. Van a pensar que nos confabulamos contra el pobre y recatado Harry y lo usamos como un juguete sexual. Otra vez, con las risitas. Harry se estaba sonrojando. No recordaba la última vez que lo había hecho. Realmente necesitaba llevar testigos masculinos a misiones como esta. De repente, todo se volvió insoportablemente brillante. Una luz dorada inundó todas las ventanas y un tintineo resonó en las paredes. Vaya. ¿Quién encendió el sol? Dijo Lavender tontamente. Estos son los encantamientos. Algo los ha activado, dijo Daphne, tan seria y sobria como Harry. Ya se tomaría su tiempo para admirar cómo ella se había recuperado de los efectos de la magia oscura. Por ahora, ella tenía razón. Hogwarts se había cerrado, sintiéndose atacado. La primera suposición de Harry fue que estaba reaccionando al asesinato casual de los profesores, pero si esa fuera la causa, la respuesta no habría sido tan tardía. Harry se acercó con cautela a la ventana más cercana y la abrió antes de asomarse. Había elegido la ventana correcta, pues en cuanto lo hizo, distinguió varias formas que emergían a la superficie del lago oscuro. Mástiles de barcos de todas las épocas de la historia adornaban la superficie, por lo demás lisa y tranquila, y reflejaban la brillante luz de las protecciones que los rodeaban. Vaya, dijo Harry con indiferencia. Bueno, adiós a nuestra misión de sigilo.